Bueno, pues buenas tardes a todos, a los que estáis en este salón de actos y a los que nos siguen a través de streaming, de online. Gracias a todos. Espero que el tema que hoy repetimos, después de 4 años, actualizado, eso sí, sea de interés. Quiero, en primer lugar, decir que unas palabras de recuerdo para don José Humanes Guillén, que nos dejaba el pasado día 22, definitivamente, a quien tanto le debe lo Estepa, porque fue una persona clave en la constitución de esta cooperativa de Segundo Grado. Estas paredes del salón de actos están llenas de recuerdos de sus intervenciones, sus diferentes intervenciones a lo largo de muchísimos años como conferenciante. Ha sido Pepe Humanes, ha sido, podríamos decir, el padre de la nueva olivicultura y quien tantísimas aportaciones ha hecho a las nuevas técnicas de extracción de aceite de oliva vírgenes extra por la calidad. Y bueno, estaba natural de nuestra comarca, puesto que nació en Pedrera y fue precisamente profeta en su tierra, puesto que los resultados están aquí. Descanse en paz. Agradecimiento ahora a la Fundación Caja Rural del Sur por el patrocinio de estos encuentros de la Estepa. También al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Estepa por su coordinación y difusión de estos eventos. Y, cómo no, a Winner Televisión, que hace posible que a través de imagen y sonido de alta calidad puedan estar siguiéndonos muchos hoy desde sus casas o puestos de trabajo. Y además, en unos días podrán tenerlo disponible una vez editado en la página web de los Estepa, en YouTube también. El tema que traemos hoy es preocupante y, desgraciadamente, ya abre los telediarios, abre las portadas de los periódicos, los titulares de los periódicos y la sequía que padecen los campos españoles y especialmente en Andalucía, en nuestra región. También el Levante español, el olivar, que es el tema prácticamente en nuestra zona, es monocultivo. Con datos del 2021 y según ESIRCE, estadística del Ministerio de Agricultura de superficie, ocupa en España 2.770.000 hectáreas. De esta superficie declarada en riego son 875.000, lo que supone el 31% del riego de olivar en España. Pero en Andalucía, que es el 60% del olivar español, con 1.673.000 hectáreas, el 47% de la tierra cultivable de esta región, el riego son 658.743 hectáreas, el 39,4%. Es decir, que del total del olivar español, el 76% de la superficie regada está en Andalucía. El año 2021, según la Agencia Estatal de Meteorología, ha sido muy cálido, 0,5 grados por encima del valor medio anual. El periodo es 1981-2010. Se ha tratado del 10º año más cálido desde el comienzo de la serie en 1961 y del 8º más cálido del siglo XXI en nuestro país. Esta información se complementa con la que el Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Unión Europea, en la que define al año 2021 como el 5º año más cálido a nivel mundial, con una temperatura media de 0,3 grados centígrados por encima de la del periodo 1991-2020. Además, de los últimos 7 años han sido los más calurosos a nivel planetario desde el inicio de la serie en 1850. El año 2021 resultó muy cálido o extremadamente cálido en Andalucía y la región de Murcia, y entre cálido y muy cálido en el resto del territorio peninsular español y en Baleares. Desde que comenzó el año agrícola, el pasado 1 de septiembre, en nuestra zona de influencia del olivar de Oleoestepa, en la comarca de Estepa,
ha llovido solo 146 litros, hasta hoy. En el aeropuerto de Córdoba se han medido, también hasta hoy, 192 litros. En el de Sevilla, 219. En Granada, 97. En Jaén, 126. En el aeropuerto de Málaga, 58 litros. Almería, 36. Solo por nombrar las principales provincias productoras de aceite de oliva de España. En el año agrícola 2020-2021, la lluvia en nuestra zona dejó solo 357 litros, un 35% menos de nuestra media, que está en 550. Tenemos que remontarnos al año 2017-18 para alcanzar la lluvia media de los 550 litros. El pasado día 16 de este mes, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir celebró la primera comisión de desembalse del 2022, donde su presidente destacó que este es el quinto año más seco de la serie histórica que manejan. La cuenca padece un 75% menos de aportaciones con respecto a la media histórica. En este mismo periodo, las precipitaciones han sido un 46% inferior y los recursos embalsados han supuesto un 49,2% menos que los almacenados de media en los últimos 25 años. En la actualidad, el volumen embalsado en los 48 embalses de la regulación de la cuenca asciende a 2.320 hectómetros cúbicos, el 28,6% de la capacidad total embalsada, 960 hectómetros cúbicos menos que hace un año. Hasta aquí he dibujado un escenario climatológicamente lamentable para el campo español y particularmente para nuestro olivar en Andalucía. Pero no queremos pasar los años contando efemérides y nuevos datos cada vez peores. Queremos, con esta conferencia de esta tarde, difundir la cultura de los ciclos del agua, conocer alternativas del Estado en momentos límites como los actuales, contar ejemplos de experiencias de más de 80 sondeos de los denominados baterías estratégicas de pozos de sequía que se llevaron a cabo en la cuenca del Segura en el periodo 2005-2009 y en los que participó nuestro ponente. Otras opciones como los trasvases fluviales o aguas subterráneas, bien intercuencas hidrográficas o bien dentro de las propias cuencas, y todo ello, cómo hacerlo de manera sostenible sin causar ningún impacto ambiental. En este punto recomiendo que vean el cortometraje El agua secuestrada, de Monse de la Cal y Luis Moreno, es del año 2019, sobre el trasvase del Tajo Segura y en el que colabora también Francisco Turrión, nuestro conferenciante de hoy. Nosotros, los agricultores, en definitiva, queremos continuar viviendo de nuestros olivares y tener las mismas posibilidades que otras regiones de España, o como en el Alentejo portugués, con el embalse de Alqueva, el mayor de Europa Occidental, y que tanta riqueza está generando en sus campos. Queremos que en la agenda del Gobierno esté presente el agua, revisiones de los planes hidrológicos, que se incrementen las inversiones en obras de regulación para hacer frente a la sequía, modernización de los sistemas de riego y, dicho sea de paso, abaratamiento de las facturas eléctricas. Acabo ya, y no le robamos tiempo a Francisco. Como he dicho, en la campaña 2017-2018 tuvimos unas lluvias que alcanzaron la media de nuestra comarca tras 4 años muy secos. Tardaron en llegar a esas lluvias del año 2018, pues de los 550 litros, 350 cayeron en primavera y hasta esa fecha, 200 restantes, habían caído hasta que Francisco Turrión vino a este mismo salón de actos, impartió una conferencia, trajo el agua y esa campaña siguiente, la 2018-2019, España tuvo una cosecha récord de aceite de oliva. Así que espero que ahora, con lo que nos cuente Francisco Turrión, tengamos la misma suerte y se repita la historia nuevamente. Francisco Turrión es zamorano, estudió en Salamanca, es geólogo y especialista en hidrogeología aplicada, que es, corrígeme, la rama de la geología que estudia las aguas subterráneas en lo relacionado con su origen, su circulación, su condicionamiento geológico, su interacción con los suelos, rocas y humedales. Trabaja en la Confederación Hidrográfica del Segura y hoy nos habla de las aguas escondidas y los mitos sobre los trasvases ante la amenaza del cambio climático. Muchísimas gracias, Francisco, por venir. Muchísimas gracias, Álvaro, por la presentación. Como ahora le digo, mira, no he venido andando, he venido en coche porque está lloviendo mucho.
Bien, quiero dar las gracias a Estepa por esta invitación, esta cooperativa que ha recibido ya 5 premios de la OCU a su aceite de oliva virgen extra como mejor aceite de oliva de España. Quiero dar las gracias a su presidente, Jesús Juárez, a Álvaro, que me ha vuelto a invitar. Parece que no lo hice del todo mal aquella vez, en el 2018, y quiero pues también dar las gracias al secretario general de la Consejería de Agricultura por tener la deferencia de escuchar o ver qué posibilidades podemos hablar sobre el tema que trata. Como ha dicho Álvaro, yo trabajo en la Confederación África del Segura, pero entenderán que lo que voy a decir aquí lo digo a título individual, como ciudadano español. Pero sí es cierto que la experiencia que tuve durante el año 2005-2008 en la dirección técnica de muchos de los pozos de sequía que se hicieron aquel año me da, digamos, el ánimo y la fuerza de poder estar aquí para hablarles de alternativas reales, ¿no? Les voy a hablar de cosas que yo haya leído en un libro o que me hayan contado, sino cosas que he vivido a pie de sondeo, a pie de máquina, a pie de grupo de bombeo de aforos, de día y de noche, en una sequía. Ojalá no como esta, esperemos que no esta pase ahora en los próximos meses, pero una sequía que fue muy fuerte, como comentaba Álvaro, 2005-2008, donde los recursos de la cuenca del Segura pues que se redujeron al 20% y no hubo ni una manifestación porque se movilizaron 135 hectómetros cúbicos año de agua subterránea cuando la gente pensaba que no existía, de recursos renovables, no reservas, no minería del agua, sino agua que circula y que entra y sale, pero que la tenemos ahí y que muchas veces no sabemos que la tenemos. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar. Espero hacerle la conferencia amena y divertida. Bien, en primer lugar, un poco ya se ha apuntado aquí, el panorama del agua que tenemos ahora mismo en España. Nos va a acompañar esta abejita, de vez en cuando aparecerá, sobre todo pues para que yo no me sienta solo en esta ponencia. Bueno, sequía, cambio climático, déficit hídrico, acuíferos sobreexplotados, nitratos, humedales, son palabras que nos estamos oyendo constantemente, ¿no? Como ya se ha dicho, algún titular, la sequía en la cuenca del Guadalquivir obliga a restringir el agua a 4,3 millones de personas. El cambio climático, ¿por qué? Decía la BBC, ¿por qué se está acabando el agua? España obligada a hacer una transición hídrica, estamos sin agua, vamos a tener menos, decía en la prensa, humedales están desapareciendo 3 veces más rápido que los bosques, la mayor escasez de agua en 25 años, la reserva hídrica se encuentra al 39,9%, esta noticia también es relativa de 5 de octubre de 2021, oímos también, vemos, si nos asomamos a la prensa, de vez en cuando oír los acuíferos están sobreexplotados, la mitad de ellos, el 41% de los acuíferos están contaminados por nitratos, también se habla del glifosato en la zona de Cádiz, en fin. Y, por otro lado, pues cada cierto tiempo aparece la noticia de que el Ebro pues, ha echado en 20 días el agua que consume toda España en un año, ¿no? Hay una desigualdad, una desigual distribución del agua en España, en unos sitios sequías muy persistentes y en otros sitios a veces pues hay un agua que es que, algunos dicen, pues es que este agua se está perdiendo al mar. ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en todas estas cosas que acabamos de comentar? ¿Nos estamos quedando realmente sin agua? ¿Hacemos bien los números del agua? ¿Es viable trasvasar agua en actual situación de sequía y de cambio climático? ¿Es viable trasvasar agua de una cuenca a otra? ¿Están los acuíferos realmente sobreexplotados en esas proporciones y en esas medidas que se dicen? ¿Medimos bien los nitratos de los acuíferos? ¿Qué son los trasvases hidrogeológicos? ¿Qué es una batería de pozo de sequía? Como ya ha hecho referencia Álvaro. En primer lugar, tenemos que hablar del ciclo del agua. Dirán ustedes, bueno, esto ya no lo sabemos. Sí, pero hay un cierto matiz que tenemos que tener en cuenta. Este es un esquema del ciclo del agua del Instituto Federal de Geociencia y Recursos Naturales de Alemania, el BGR. Bueno, pues ahí se ve, llueve como hoy, por suerte. Ese agua se evapotranspira, las plantas, el suelo, la tierra, ese agua pasa a la atmósfera y una parte de ese agua circula por los ríos, que es la que vemos. Pero hay otra parte del agua, como vemos ahí en este dibujo, que sigue un ciclo que acaba en el mar. Este es el ciclo del BGR alemán. Como ya os he comentado, las sequías no nos extrañan, son cíclicas. Hubo una sequía en el 85, otra más o menos en el 95, otra en el 2005, en 2015, 2018, en fin, es algo que ya sabemos. El clima en la península ibérica es irregular y es frecuente las sequías y los problemas con la escasez. Muchas veces nos vemos este ciclo del agua donde, a diferencia del que habíamos visto antes, pues el agua
no evaporada circula por el río. Bien, quiero decirles que ese ciclo del agua, que probablemente algunos hayan estudiado en el colegio o que nos enseñaban en el colegio, es muy importante saber que ese no es el ciclo del agua, ese no es real. El ciclo real es el que nos muestra el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos es el servicio, depende del gabinete del Departamento de Interior, y es el que el presidente del Gobierno de Estados Unidos tiene a mano siempre cuando hay catástrofes, sequías, terremotos, ciclones, etc. Vemos ahí que se diferencia del otro ciclo en que la infiltración, aparte de que tenga una componente fluvial, tiene una descarga subterránea al mar y un agua que se queda en los acuíferos que se denomina agua subterránea almacenada. Esto es muy importante porque en el otro ciclo que nos cuentan o que nos han enseñado no existía. La parte marrón, vamos a llamar el ciclo hídrico, esta parte, la descarga de agua subterránea al mar, ciclo natural del agua anual, y el agua subterránea almacenada. Este es el mismo ciclo que se enseña en Sudamérica, en Estados Unidos, a los colegios de los niños, lo mismo. Del USG, otra vez del Servicio Geológico de Estados Unidos, el USGS, también circulación subterránea al mar y agua subterránea almacenada. En el otro extremo opuesto del planeta, en Nueva Zelanda, pues también la Universidad de Waikato también nos describe un ciclo del agua clarísimamente, donde nos quiere hacer ver que hay un flujo de agua subterránea al mar, que no va por los ríos y que forma parte de la infiltración. Bueno, también quiero insistir en esto porque es muy importante que se nos quede grabado. La NASA también tiene en su página web un ciclo del agua donde hay una parte de la infiltración que nos vuelve a mostrar un flujo anual de un agua que ha llovido y no se ha evapotranspirado, que no ha ido al río y que sale al mar. Eso es un agua anual, es un agua que está ahí y que deberíamos utilizar. Voy a terminar. La Agencia de la Atmosférica también de Estados Unidos, la NOAA, que la vemos en los documentales que nos ponen en la 2 y en muchas cadenas de televisión, vuelve a hablar del flujo subterráneo. Si alguien me quisiera ayudar con una calculadora de móvil, si quiere colaborar, pero y si no, pues vivamos un poco rápido, ¿no? ¿Hay alguien que quiera hacer un cálculo elemental con el móvil? Es muy sencillo. Este es el ciclo del agua en Alemania, también otra vez del BGR, del Instituto Federal Geociencias y Recursos Naturales. Lo único que hay que hacer es, a la lluvia, que dicen que llueve en Alemania, 859 milímetros, gracias Álvaro, le vamos a restar lo que se evapotranspira, que son 532 milímetros. Y le vamos a restar el agua que va por los ríos y que acaba en el mar de forma fluvial, 192. ¿El resultado son 135? Bien, un balance que cuadra, encaja. Los alemanes son así, o sea, todo cuadrado, milimetrado. Llueve, se evapotranspira y el agua que no vemos por los ríos, de esa resta, la que no hemos medido con las estaciones de aforo en los ríos, es el agua subterránea que fluye al mar, aunque no la veamos. Bien, no vamos a hacer ya más cuentas, pero eso no era solo en Alemania. El Libro Blanco del Agua, en el año 2000, cuando la ministra era Isabel Tocino y el presidente del Gobierno era José María Aznar, se publicó el Libro Blanco del Agua, donde volvemos a ver lo mismo. Vemos que llueven 345, en este caso eran hectómetros cúbicos, se evaporan en España, incluidas las Islas Baleares, y se evaporan 235, a la red fluvial 109 kilómetros cúbicos, y hay 2 kilómetros cúbicos, que son 2.000 hectómetros, que no vemos por los ríos. Es decir, que se van al mar. 2 kilómetros cúbicos, 2.000 hectómetros. Vamos a suponer que son 2.000 campos de fútbol, como no sé qué equipo de fútbol decir, a lo mejor pues uno, el Atlético de Madrid, para ser un poco neutral. Bien, el plan hidrológico del Júcar nos vuelve a mostrar el mismo esquema del gobierno alemán, el mismo esquema de Estados Unidos, el mismo esquema del Libro Blanco, una precipitación, una evapotranspiración, un flujo fluvial y, en ese caso, una recarga de acuíferos, recarga que no va al río y son 324 hectómetros. Por tanto, lo primero que tengo que decir es que ese ciclo del agua que está ahí no está bien, le falta la parte marrón, y el ciclo del agua que tenemos que considerar, y más ahora, con la sequía y el cambio climático, es el real, es el del Servicio Geológico de Estados Unidos, donde tenemos la descarga subterránea y el agua subterránea almacenada. En España, hace poco falleció un eminente hidrogeólogo, Ramón Llamas Madurga, que fue muy valiente porque en el año 66, ese mismo esquema que hemos visto hoy de la NASA, o del Servicio Geológico, él ya lo dijo concretamente en el año 66. Hizo el mismo balance y dijo, por ejemplo, que en España
él decía que en vez de 2.000 hectómetros se pierden en el mar de forma subterránea, decía que eran 4.300, y que en el Guadalquivir se van al mar de forma subterránea 700 hectómetros cúbicos. Hizo el balance, le cuadra igual. Lo mismo que ha hecho Álvaro lo podíamos haber hecho ahora mismo con esta tabla de Ramón Llamas del año 66. Cuadra, como si fuera el balance alemán. Pues bien, ¿cuánto de ese flujo subterráneo al mar hay en los actuales planes hidrológicos de este tercer ciclo de planificación? A la luz de la directiva marco, 0 hectómetros, 2.000 hectómetros, que decía el libro blanco, 4.300 hectómetros, que decía Ramón Llamas. Bien, para hacer esto vamos a empezar. Este año se ha modificado el reglamento de planificación hidrológica y el Ministerio ha dicho que quien dice en España los recursos hídricos es el Centro de Experimentación de Obras Públicas, que es el CEDES, que depende del Ministerio de Transporte y Movilidad y Agenda Urbana. Bien. Si nosotros entramos en la página web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, hay un documento que se llama Anejo 1, Apéndice 1, Evaluación de Recursos Hídricos del CEDEX. En ese esquema, en ese documento, si nosotros volvemos al ciclo del agua que hemos visto del Servicio Geológico de Estados Unidos o del Libro Blanco, tenemos que decir que el CEDEX llama a la precipitación pre, a la evapotranspiración real ETR, a la escorrentía superficial, el agua que va por los ríos AS, y al agua subterránea que va al mar sin pasar por los ríos, la neta INF. Lo primero que nos llama la atención es que para el Centro de Experimentación de Obras Públicas, que es el que calcula los recursos hídricos en España, lo podemos ahí, la infiltración es el mismo valor que la escorrentía subterránea. Es lo mismo. En todos los sitios vale igual. No es que sean dos cosas que coinciden en el mismo valor, sino que se confunden. Es el mismo concepto. El mismo concepto quiere decir que para el CEDEX, la parte de la lluvia, la parte del agua subterránea, solamente es agua subterránea, escorrentía subterránea, solo va al río. Es decir, no hay parte de la infiltración que vaya al mar. ¿Esto por qué lo digo? Es muy fácil demostrarlo. La tabla, aquí como vemos, la infiltración es solo agua fluvial. Es este el ciclo del CEDEX. Hay 2.000 hectómetros que no están. Lo vamos a ver. Si nosotros de esa tabla 8 simplemente hacemos la siguiente multiplicación. Si, por ejemplo, a la precipitación le restamos la evapotranspiración real, nos sale la escorrentía, el agua fluvial. Lo restamos y lo dividimos por la escorrentía, nos sale 1. Es decir, lo que llueve menos lo que se evapotranspira, lo dividimos entre lo que va por el río y sale 1. Es decir, quiere decir que no hay otra agua que no sea fluvial. O a esa precipitación menos el agua que baja por el río, lo dividimos por la evapotranspiración real y nos sale 1. Es fácil demostrar. No hay componente de flujo subterráneo al mar, es todo fluvial. Es decir, estamos hablando de un posible cambio climático en los números, donde la infiltración, el agua subterránea que fluye al mar, esos 2.000 hectómetros, no está contemplada en este tercer ciclo de planificación. No olvidemos que en España, aunque la Agencia Estatal de Meteorología es la encargada de decir lo que llueve en Estepa, en Andalucía, en la cuenca del Guadalquivir y en toda España, perdón, no la cuenca de Guadalquivir, la que en Andalucía y en España, a nivel de cuenca, es el Centro de Experimentación de Obras Públicas el que calcula con los datos de la EMET el porcentaje de agua de lluvia y de evapotranspiración real y, por tanto, de escorrentía fluvial, que es la que calcula. Bien, quiero recordar esto porque estamos en un momento muy importante ante la sequía y los nuevos retos que vienen. La planificación en estado hidrológica en España, en mi opinión, ha mutilado el ciclo hídrico y ha eliminado la descarga subterránea al mar, esos 2.000 hectómetros cúbicos que decía el Libro Blanco en el año 2000. Esto es muy importante porque el artículo 1.3 del texto refundido de la Ley de Aguas nos dice que las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general. Es decir, las aguas subterráneas son ciclo hídrico y también hay que evaluarlas y cuantificarlas. ¿Y en el Guadalquivir esto también ocurre o es solo a nivel de España? Bueno, pues en Guadalquivir también vemos lo mismo. En el anexo 1, inventario de recursos, vemos que la precipitación 561,40 milímetros es la que dice el CEDEX, la misma, le restamos la evapotranspiración real y nos sale lo que dice la escorrentía, lo mismo que el CEDEX. Es decir, toda el agua es fluvial.
Y esto es muy importante porque las masas de agua subterránea, su principal recurso no es fluvial. Las aguas subterráneas no están conectadas siempre a cauces fluviales. Esas son, como veremos, las aguas subterráneas superficiales. La mayoría tienen un flujo profundo que va al mar y esa es la recarga, esos son sus recursos renovables y sus recursos naturales. Y eso lo dice la ley, en este caso, el Reglamento de Planificación Hidrológica. La recarga es la suma, la recarga de los acuíferos, de 4 componentes: la infiltración de lluvia, el retorno de riegos, las aportaciones laterales y la recarga de los ríos. Esta variable, que no va a los ríos, es muy importante para las masas de agua subterránea. Y el recurso disponible, pues no es más que los recursos renovables menos el flujo interanual para conservar los ecosistemas fluviales asociados. Entonces, lo que podemos decir es, ¿cómo no van a estar sobreexplotados los acuíferos si no hemos incluido la variable transferencia lateral? ¿Cómo no van a ser los índices de explotación mayores de 0,8 si ese 2.000 hectómetros no los hemos repartido en las cuencas y en diferentes masas como recurso natural de cada masa de agua subterránea? Bien. ¿Cómo podemos saber si un acuífero está sobreexplotado? ¿Cómo podemos saber si una masa de agua subterránea está en mal estado cuantitativo? Bien, pues eso hay que ir necesariamente a la Directiva Marco del Agua, concretamente a su anexo 5. Esto es muy importante porque la directiva habla de un parámetro, una cosa. Hay que medir una cosa para saber si una masa está en buen estado cuantitativo o mal estado. Y ese es el nivel de agua subterránea en los acuíferos. No hay otro parámetro, dice parámetro, no uno de los parámetros, sino es la forma correcta de saber, a la luz de la Directiva Marca, es metiendo una sonda en un pozo y ver cómo evoluciona su nivel a lo largo de los años. Porque dice, si el nivel de la masa nos demuestra, si es estable a lo largo de los años, nos demuestra que la tasa media de extracciones no rebasa los recursos disponibles y, por tanto, no hay problemas medioambientales, no hay riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales ni alteraciones de dirección de flujo que puedan provocar salinización o otras intrusiones. Es decir, si a lo largo de la serie histórica vemos que una masa de agua se mantiene estable, tenemos que concluir que no hay afección a ecosistemas fluviales ni ninguna incidencia antrópica que modifique o que haga variar ese buen estado cuantitativo. Dice la directiva, además, que para eso hay que hacer los suficientes agujeros en el terreno para medir cómo evoluciona el nivel de esa masa de agua subterránea. Tiene que haber una red de aguas subterráneas que proporcione una apreciación fiable. ¿Qué es esto de fiable? No vale medir en cualquier sitio. Y tienen que ser puntos representativos, representan al conjunto. Es decir, yo no puedo querer saber cuál es la calidad del agua del río Guadalquivir media si me pongo justo debajo de una fábrica, porque a lo mejor el vertido, aunque esté autorizado y sea de poco interés, me modifica el agua en ese entorno y no estoy viendo la visión media del agua en el río. Lo mismo pasa, como vamos a ver, en las masas de agua subterránea. Y además también dice que no vale con un punto representativo, tiene que haber muchos puntos. Bien, de tal forma que si en muchos puntos representativos suficientes el nivel, como he dicho, a lo largo de los años es estable, diremos está en buen estado cuantitativo, y si el nivel baja, desciende, diremos que está en mal estado cuantitativo. Bien, vamos a poner un ejemplo de cómo es importante saber dónde medimos el nivel del agua en los acuíferos o las masas de agua subterránea. ¿Por qué es importante elegir puntos representativos? ¿Por qué no vale todo a la hora de medir? Vamos a ilustrar esto que para mí es tan importante con un ejemplo real. Este es un gráfico de la web del Ministerio para la Transición Ecológica de un piezómetro o de un pozo que está en un acuífero en Murcia, en Jumilla. He tapado adrede una parte del gráfico. En este gráfico vemos que el agua en el año 86 estaba a una profundidad de 47,88 metros. Tú metías una sonda en el pozo y el agua estaba a 47 metros. Y en el año 2005 el agua estaba a 125 metros. Bien. A muchos de ustedes o a muchas personas le preguntan, bueno, ¿tú qué crees que le va a pasar a ese acuífero? Dice, pues nada, lo que tenemos que hacer es irnos. Cuanto antes nos vayamos, mejor, porque aquí no hay agua. Otro diría, mira, te voy a calcular cuánto hemos vaciado el embalse.
Si yo resto a los 47, le resto 125, ahí me salen unos 100 metros, que lo multiplico por 700 hectómetros. Hemos vaciado el acuífero 700 hectómetros. Bien. Eso podría ser una interpretación. Pero para eso hay que ver la gráfica entera. Y esa es la gráfica entera. Resulta que en el año 2018 la profundidad del agua estaba a 45 metros, más cerca de la superficie que en el año 47. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hay? Es que en Jumilla, en el año 2015, 2006, 2008, hubo un diluvio universal que llenó el acuífero hasta ese nivel. O lo que estábamos midiendo no es el nivel del agua en el acuífero, sino una variación de presión, como la tubería, que unos días marca el manómetro 5 kilos, otro día 4 kilos, otro día 3 kilos, pero la tubería sigue siempre llena. Vamos a verlo. Es decir, cuando nosotros tenemos muchos pozos juntos, o el pozo está bombeando, el nivel piezométrico desciende. Es lógico, se produce lo que se denomina un embudo piezométrico. Si nosotros medimos el agua en ese punto rojo, pues tendremos una apreciación de que el nivel está a 100 metros, a 80 metros. Pero eso no es real. Esa es una situación anómala. Yo no puedo decir, quiero medir la temperatura de la cocina y coger el termómetro y meterlo en el congelador. Ese punto no es representativo. Ni coger el termómetro y meterlo en el fuego. No es representativo. Tendré que colocarme a la mitad de la cocina, ni arriba ni abajo, y ahí diré, pues hay 22 grados en la cocina. Por tanto, cuando la directiva dice puntos representativos, no vale medir en cualquier sitio. Porque lo lógico, si queremos saber cómo se llena y vacía el embalse, tendríamos que ir aquí. No hay. Ahora, si queremos saber nuestro pozo, si se va a quemar la bomba porque ha bajado el nivel dinámico mucho, pues lógicamente mediremos nuestro pozo, pondremos un sensor para que cuando baje por un nivel determinado se pare y no se queme la bomba. Bien. El BGR alemán lo hace con un GIF muy claro. Estos puntitos rojos son pozos, supongamos que son pozos, y generan una presión. Al succionar, no estamos sacando agua de un embalse del Tranco de Beas, donde metemos una motobomba en medio del embalse con una barca y no notamos que se forme un embudo. En un acuífero medio poroso, un karst de calizas o arena, se forma el agua un embudo. No solo porque se seca, sino por una variación de presión, como vamos a ver ahora. Por tanto, si yo quiero saber cómo está ese acuífero, no me voy a ir a meterme en el agujero, a no ser que quiera decir que está seco. Yo me tendré que ir a medir el nivel en el azul, a ver cómo el embalse sube o baja a lo largo de los años. Bien, y además, como nos decía Alfredo Iglesias y Manolo Villanueva en su maravilloso libro Pozos y acuíferos, técnicas de evaluación mediante ensayo de bombeo, que se me ha olvidado poner la referencia, cuando nosotros bombeamos cíclicamente en un pozo, a lo largo de los días, el nivel, si bombeamos 12 horas y paramos 12 horas, no se queda donde estábamos, sino que hay una cosa que se llama descenso residual. Cada día descendemos un poquito más hasta que paramos el bombeo durante meses y el nivel vuelve a subir. ¿Qué es lo que pasó en ese ejemplo de pozo que hemos visto? Era el abastecimiento, que habíamos visto aquí. Esto es el abastecimiento de un pueblo con un pozo, de repente el pozo lo paran, se abastece de una tubería que viene de otro sitio, inmediatamente cuando le tocaba bajar el nivel al acuífero, al pozo, el nivel no baja, se dedica a recuperar la presión, a subir la presión, así hasta que la presión se equilibra a la que tenía en 1986. ¿Está el acuífero sobreexplotado? No. Pero si hubiéramos pensado que esto era una evolución, esto no era un pozo de bombeo, nos hubiéramos equivocado y hubiéramos hecho creer que sí. Bueno, otro ejemplo, concretamente en Caudete, en Albacete, pues en un momento un pozo está bombeando aquí, de repente la bomba se para y fíjense lo que hace. Esto es un gráfico oficial, ¿eh? No hace más que subir el nivel hasta recuperar la presión. ¿Por qué? Porque la mayoría de los acuíferos son confinados. Yo les recomiendo, para entender esto de los acuíferos, hay una película de Russell Crowe que se llama El maestro del agua, donde este hombre se pone a hacer un pozo, a cavar un pozo con pico y pala, baja ahí 8 o 10 metros y no hay agua en el entorno, las paredes no se caen, él hace una estructura para que por si acaso se caen las paredes, pero no se caen, pero cuando está con el pico, toca al fondo y suena losa, suena roca. Y en ese momento sube para arriba, deja el pico y coge una barra. Y hace plac, plac. Y cuando rompe la losa, el agua empieza a subir, le llega al cuello, tiene que salir para arriba corriendo porque si no se ahoga. Eso se llama un acuífero confinado. Es decir, en este caso que estamos aquí, este señor cuando empezó a hacer el pozo no encontró agua. No encontró agua aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Pero cuando tocó el techo de ese acuífero, que es como
vasos comunicantes, como una tubería, el agua empezó a subir hasta adquirir la presión de confinamiento que tiene el agua cuando se infiltra en la tierra, que está aquí en la montaña. Esto es un estrato de calizas muy frecuente en el Mediterráneo, y el agua se infiltra, el agua está a presión y el agua sube hasta coger su nivel. Si nosotros bombeamos aquí y esto bajara 1 metro, la gráfica nos haría así, como la que hemos visto antes. Pero no estaríamos vaciando el acuífero, simplemente estaríamos variando la presión. Esta línea, en vez de estar ahí, acá estaría aquí, otro día estaría aquí, otro día estaría aquí y otro día aquí. Pero mientras no lleguemos aquí abajo, el acuífero sigue lleno. Hemos bajado la presión. ¿Y qué pasa si paramos la bomba? Que inmediatamente la presión vuelve a subir hasta el nivel, como hemos visto en el gráfico. ¿Y qué pasa cuando hay una falla, una rotura del terreno y corta esa falla la superficie, o sea, la roca es corta? Pues que el nivel del agua tiende a subir a la superficie. ¿Hay internet aquí? Pero, vamos a ver. Aquí vamos a ver un ejemplo, lo que pasa. A ver si tuviéramos suerte y se abre esto. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Estamos, en este caso, una fuente, una falla que intercepta una roca que tiene agua a presión y que el agua sale sola. Bueno, pues esto es lo que vemos. Que el agua levanta las piedras. No sé si se ve bien o no. Sí, sí. El agua sube. El agua subterránea sube. Por eso yo, Álvaro se ríe muchas veces que digo, los fontaneros entienden mejor el funcionamiento de los acuíferos que muchos ingenieros. Bien, pues voy a cerrar y voy a cerrar aquí. Es decir, es lo que tenemos. Si mañana este nivel baja y se queda aquí y la fuente se seca, diríamos, ¿se ha secado el acuífero? No, no tiene fuerza de presión para salir, pero el agua está ahí abajo, el acuífero está lleno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Alejar los pozos de esos puntos de extracción de agua para no afectar las fuentes. Entonces, cuando nosotros medimos en puntos representativos, alejados de focos de bombeo, suficientes, pues vemos que si el nivel está estable, como en este caso, en el Alto Guadiana, por ejemplo, desde el año 88 hasta el 2020, diremos que la masa está en buen estado cuantitativo. Además, hay una guía de la Unión Europea que nos dice que, hombre, que no miramos en esos pozos de bombeo porque suelen estar perturbados los niveles. Bien, por tanto, la forma correcta de medir el estado de un acuífero es los niveles piezométricos, su evolución. Hay un índice de explotación que se utiliza en la planificación hidrológica, que es la diferencia, la división entre las extracciones por bombeo dividido entre los recursos disponibles. Bien. Y dicen, si es menor de 0,8, si es mayor de 0,8, el acuífero está sobreexplotado. Y si es menor de 0,8, no está. Bien, eso tengo que decir que eso es una ocurrencia de la instrucción de planificación hidrológica. No está ni en la directiva marco, ni en la ley de aguas, ni en el reglamento de planificación hidrológica. Lo que sí está allí es, como he dicho, el único parámetro es la piezometría. Bien, eso es importante saberlo porque hay cierto error con todo eso. ¿Y cómo están los acuíferos de la zona de estepa? Ya que estamos aquí en esta zona y hemos visto. Bueno, pues en este mapa de las masas de agua de la Confederación África del Guadalquivir, hemos centrado el circulito aquí en estepa, en este entorno, y hay aquí un acuífero llamado Sierra y Mioceno de estepa, y otro Sierra de los Caballos y Algámitas. En el caso de estepa, en la web, nos dice el plan hidrológico, y vaya usted a esta dirección para ver cómo está. Dice, estado químico, dice malo, por nitratos, la masa estepa. Estado cuantitativo, dice piezométrico, bueno. Manantiales, bueno. Índice de explotación, malo. Total, el estado cómo está, malo. Bien, esto es lo que yo digo que es mejorable, porque si el acuífero está en buen estado cuantitativo, si está en buen estado piezométrico, es que está en buen estado cuantitativo. Vamos a verlo con un piezómetro. Aquí tenemos 4 puntos, piezómetros, de la red oficial del Estado español. Importante, según la ley del plan hidrológico, quien dice cómo están las masas de agua es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es la que tiene la competencia para decirle a Europa cómo están los acuíferos, no las confederaciones.
Es artículo 33 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, la parte que no quedó derogada. Aquí tenemos estos 4. Vamos a ver el de arriba. El 407 pues nos muestra una situación estable a la cota topográfica sobre 300 metros desde el año 2008. El otro, al sur, este de Estepa, el 006, pues este parece que está un poco influenciado por bombeos, pero también está estable. Gilena, también estable. Pedrera, estable. Pues por eso dice que está en buen estado piezométrico. Pues si está en buen estado piezométrico, que la masa está en buen estado cuantitativo, evidentemente. Otro, Sierra de los Caballos. Aquí dice, estado químico, malo. ¿Por qué? Por nitratos. Y estado cuantitativo, piezométrico, sin clasificar. Manantiales, sin clasificar. Índice de explotación, malo. Estado global, malo. Hombre, si no tenemos unos niveles piezométricos, no deberíamos decir que no está en buen estado. Pero bueno, si ya hemos dicho que mal estado, lo peligroso de estos, cuando utilizamos esos índices, es que si estamos por debajo del 0,5, pues no se permiten nuevas extracciones, no se permiten nuevas concesiones de agua, no se permiten muchas cosas. Por eso digo que hay que hacer los números con rigor y, en mi opinión, ajustados a la directiva. Ahora vamos a seguir con los... Luego, si eso preguntamos, los embalses subterráneos. ¿Qué es esto de los embalses subterráneos? Habíamos dicho antes que una componente del ciclo hídrico del Servicio Geológico de los Estados Unidos y de la NASA era la descarga subterránea y otra el agua subterránea almacenada. He recordado aquí una noticia de 22 de junio del 78 del Colegio de Ingenieros de Minas de Madrid, donde decía que los embalses subterráneos pueden resolver el problema de la escasez de agua en otra sequía. Año 1978. Decía, la utilización de las aguas subterráneas, hasta ahora ignoradas por la política hidrológica nacional, serían uno de los medios más eficaces y definitivos para conjurar el peligro cada vez más grave que constituye la escasez y falta de agua, que incluso amenaza desertizar algunas regiones españolas. Esto no es de hoy, es del año 78. Ya nos decían que utilizáramos los embalses subterráneos. Otra noticia, en esta bastante más del año 2018, decía que los acuíferos aportarían 7 veces el agua que pueden recoger los embalses. Daba el dato de, según las estimaciones, 400.000 hectómetros de agua está embalsada en los acuíferos. No es la que entra y sale, los 2.000 todos los años, no, es la que ya está allí. Un dato importante, si nosotros, creo que ya lo he contado en otra ocasión, pero si nosotros estuviéramos ahora mismo en Mallorca y pusiéramos la radio, nos dice, la situación de las reservas hídricas en Mallorca es del 51%, y añade la noticia, la situación de los acuíferos está al 51%. Pero en cambio, cuando vamos a la península, cuando leemos los boletines en la radio, en la península, aquí en Estepa o en Murcia, o cualquier sitio, dice la reserva hídrica del 39%, los pantanos están al 39%. Esto es muy importante. En las Islas Baleares, recursos hídricos es el agua embalsada en los acuíferos. Y en la península, recursos hídricos es el agua embalsada en los pantanos. Y yo me pregunto, ¿y por qué en la península no las dos cosas? Porque claro, si nos dicen que los acuíferos están al 39%, a lo mejor nos asustamos. Pero también sería bueno saber de esos 400.000 hectómetros cómo están de llenos, porque a lo mejor nos estaríamos más tranquilos si supiéramos que los pantanos se están vaciando, pero tenemos ahí los acuíferos, los embalses subterráneos, al 90, al 80, al 95%. Bien. ¿Qué decía el recientemente fallecido y magnífico hidrogeólogo Ramón Llamas? Decía que en España, pues el agua embalsada hasta los 60 metros de profundidad eran 350.000 hectómetros y en el Guadalquivir hablaba de 50.000 hectómetros. El libro blanco del agua pues hablaba que en el Guadalquivir hay 11.000 hectómetros embalsados. Esto quiere decir que esto es bueno para explotarlo, para sacarlo, hacer minería del agua. Dice, no, es que si usted sabe el volumen que hay en los acuíferos, entonces es que eso hace minería del agua. Oiga usted, nosotros, ustedes, somos agricultores, somos gente sensata. Nosotros queremos seguir bebiendo del olivar esta generación, la que viene, otra y otra, si nosotros no queremos. Nadie quiere utilizar el agua subterránea como si fuera una mina para explotarla y que luego nuestros hijos se tengan que emigrar. Nadie quiere eso. Lo que queremos es que se sepa que si está ahí ese volumen, ¿cómo está ese volumen? Que es nuestro, que es de todos los españoles. Y si bien hay que utilizar algo, un poco, como ahora, pues ya se repondrá otros años.
No es minería del agua, es saber los datos. Perdón un segundito. Entonces, en mi opinión, la planificación hidrológica tiene que incluir los 2.000 hectómetros de recarga que decía el Libro Blanco del Agua, como poco, y debemos incluir lo que dice la Directiva Marco, que es una masa, que es un volumen claramente identificado dentro de un acuífero. Pues si no sabemos el agua que tiene, bueno, pues tenemos que saber que tenemos 400.000 hectómetros y saber que podemos usarlos de forma sostenible, como colchón, porque realmente es como un colchón. Utilizamos en épocas de sequía y dejamos que cuando vengan lluvias importantes se recupere. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, las aguas subterráneas y superficiales están incluidas en el ciclo hídrico y es un recurso subordinado al interés general. Ahora vamos a hablar de los nitratos, el mal estado químico con los nitratos. Pues estamos leyendo en la prensa, más del 40% del acuífero en España está en peligro por la contaminación de residuos industriales, agrícolas y ganaderos. Pero ¿qué pasa si tenemos un pozo cerca, por ejemplo, en esta imagen de un cementerio? Pues que a lo mejor resulta que los efluentes, las lluvias que se producen ahí, pueden migrar por el acuífero más superficial y contaminar ese pozo. Porque tenemos que saber, y volvemos a decir, y también tenemos que decir, que hay acuíferos superiores conectados con los cauces fluviales y acuíferos inferiores. Masas de agua superiores y masas de agua inferiores. Las masas superiores pueden tener problemas de nitratos o glifosato, pero a lo mejor las inferiores no. Tendremos que diferenciar qué está mal y a lo mejor qué está bien. Es decir, hay masas de aguas superficiales freáticas conectadas con los cauces fluviales que tenemos que preservar para evitar que se contaminen los humedales, que se sequen los humedales, pero también tenemos que conocer las masas de agua subterránea inferiores, cómo está su calidad, para usarla, cuyo flujo acaba en el mar, los 2.000 hectómetros que hablamos, y utilizar ese agua de forma sostenible ante la amenaza del cambio climático. El único plan en España que diferencia masas superiores e inferiores es el del Duero. Allí tú dices, quiero hacer un pozo, te preguntan, ¿cómo lo quieres? ¿En la superior o en la inferior? Hombre, pues yo lo quiero de 50 metros. Bueno, pues ya sabes que tienes que cementar los últimos metros. No, yo quiero la masa inferior, pues ya sabes que tienes que los primeros 100 metros cementar. Lo tienen claro. El IGME, Instituto Geológico y Minero de España, en el Duero hizo estudios que diferenciaban masas superiores e inferiores. El mismo IGME lo ha hecho en el Guadiana, en el Segura, pero en esos planes no se diferencian esas masas superiores e inferiores. ¿Cómo será el caso que, por ejemplo, en el sistema hidrogeológico de Albacete, el Instituto Geológico y Minero de España, en estudios hidrológicos, diferenciaba un inventario de puntos de agua del acuífero superior Plioceno, que se denomina Pontiense, los pozos pequeños, cortos, que están arriba. Otro inventario de puntos de agua en el acuífero Cretácico, más abajo. Y otro inventario de puntos de agua en el acuífero Jurásico, en el más profundo. Es decir, evidentemente, si tengo 3 masas de agua subterránea superpuestas, puede ser que la de arriba tenga muchos nitratos, pero a lo mejor la de abajo no. Entonces tenemos que diferenciar, porque si decimos, está todo el acuífero, todos los acuíferos contaminados por nitratos, habrá que saber qué. Luego también tenemos que ver dónde medimos. En este caso, por ejemplo, pues se ha tomado una muestra, según la web del Ministerio, una muestra de nitratos en un entorno urbano de un pueblo, de una ciudad y dentro de un casco urbano, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Directiva Marco con respecto a los nitratos? Una cosa parecida a lo que dice con el estado cuantitativo, que hay que tener una apreciación fiable de lo que estamos midiendo. No podemos medir en cualquier sitio. No podemos medir el nivel de nitratos cerca de un vertedero, de un aprisco de ganados, de una macrogranja, porque ahí lo que nos va a decir es el estado químico de ese punto. Es representativo de la macrogranja, es representativo del vertedero, pero en toda la masa, que a lo mejor tiene 1.000 kilómetros cuadrados, no podemos decir que haya 80 miligramos litro en toda la masa. Ese punto no representa el conjunto. Y además dice la directiva, como es tan importante ver dónde medimos, la Directiva Marco dice que hay que hacer un informe previo de la evaluación de la representatividad de los puntos de muestreo. No vale cualquier punto. Alguien tendrá que hacer un estudio y decir, oiga usted, los 5 puntos que está midiendo son representativos. Representan al conjunto, no representan al establo. Por tanto, tenemos que diferenciar el contenido de nitrato en las masas superiores e inferiores y tenemos que también ver si estamos viviendo cerca de un establo o cerca de un vertedero. Bien, en este caso, claro,
las masas de agua subterránea que están ya saben ustedes que con que esté una masa de agua subterránea o en mal estado cuantitativo o en mal estado por nitratos, se dice que ya la masa está en mal estado. Puede estar el nivel muy lleno el acuífero, pero al tener nitratos ya es mal estado. Y al estar en mal estado hay una serie de limitaciones a nuevas concesiones, a nuevos usos, a nuevas utilización del agua subterránea. Y dice, las masas del plan del Júcar, con el vigente, dice, las masas que no se podrán dar, las masas que están en riesgo son las del apéndice 10.5. Y el apéndice 10.5 nos encontramos, oh sorpresa, una de ellas, sierra y mioceno de estepa, con un horizonte que dice que no se va a recuperar, no va a adquirir el buen estado químico hasta después de 2027. Lo mismo le pasa también a la Sierra de Caballos Algámitas, Altiplano de Écija, Sevilla Carmona, etc. En el caso de Sierra Estepa, bueno, como he dicho, solamente de las quiero llamar la atención, de las 68 masas de agua subterránea que tiene el Guadalquivir, en el plan hidrológico, solo 6 están en mal estado. Quiere decir que hay una potencialidad de aguas subterráneas. Recientemente el Gobierno ha declarado sobreexplotados los acuíferos del entorno de Doñana, concretamente la Rocina, Almonte y Marismas en el Parque Nacional. Pero curiosamente, en el plan hidrológico del 2016, la Rocina, por ejemplo, decía que se podía adquirir el buen estado en 2021, pero en la Sierra y Mioceno Estepa no estaba previsto que adquiriera el buen estado hasta después de 2027. Es decir, en el plan hidrológico de 2016, no en el actual, era más difícil que Estepa adquiriera el buen estado químico que uno que ahora mismo se ha declarado sobreexplotado, la Rocina. Es decir, aquí lo digo, la masa del entorno de Estepa tardará más años, según el vigente plan, en conseguir el buen estado que las del Parque Nacional de Doñana. Todo eso, ¿qué significa? Que ante el mal estado que dice el plan hidrológico, que decía el plan hidrológico que dice el vigente, dice, pues claro, no se pueden incrementar superficie de regadío en aquellos sistemas deficitarios, los que hemos dicho. Bueno, vamos ahora a pasar soluciones a la sequía. Vamos a hablar primero soluciones a la sequía con agua subterránea. En esta noticia muy reciente, que es concretamente el 23 de febrero, decía la sequía aboca a la provincia, en este caso Almería, de Alicante, a recurrir a los pozos de emergencia si no llueve ante el verano. Es decir, ante la sequía nos acordamos de las aguas subterráneas. Vamos a hablar de 3 soluciones, las estatales, colectivas e individuales. La primera estatal, hablamos de baterías estratégicas de pozos de sequía y trasvases dentro de la misma cuenca de agua subterránea de unas zonas a otras. También podemos hablar de concesiones y los pozos de menos de 7.000 metros cúbicos año, incluso funcionando con placas solares. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de lo que mejor conozco, que es la batería estratégica de pozos de sequía que se hizo en la cuenca del Segura entre el 2005 y el 2019. Esa batería forma parte de actuaciones para mitigar los efectos de la sequía 2005-2008. Ahí vemos 2 pozos que, en este caso, echaban agua al río Segura y daban caudal ecológico al río Segura. Esto, el río, pues un río o una acequia o lo que sea. Bien, hubo una serie de pozos nuevos, otros que ya se contaban. En total se formó una batería de 183 pozos con un caudal de 16 metros cúbicos por segundo. Esto está en este libro, Las aguas subterráneas en la sequía, el ejemplo de la vega media y baja del Segura. Es un ejemplo que en su día publicó la Confederación Hidrográfica del Segura. Bien, inversiones. En total, 52 millones de euros, tanto por la Dirección General del Agua, con la Confederación Hidrográfica del Segura, repartidos de esa forma, en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. El agua se dedicaba a abastecimiento público, al riego de las vegas, a dotar regadíos del trasvase Tajo Segura, porque el trasvase Tajo Segura también se quedó sin agua, y con esos volúmenes, que en este caso 2006-2007 fueron de 128 hectómetros año, pero en algún otro documento se habla de 135 hectómetros cúbicos año. Este es el reparto del agua, el regadío tradicional, para el trasvase, el abastecimiento y para otros regadíos. Los costes en equipos, perforación, 17 millones de euros, en telemando, electrificación, 13%, explotación, 13,53 millones, 26%, en fin, todo esto está
disponible. La ubicación de los pozos se iba haciendo, en este caso en el entorno de Murcia, se iba haciendo siguiendo el río y se echaba el agua a las acequias o también al río. Este es en el caso de la Vega Media y Baja del Segura, y algunos pozos tenían doble válvula, una iba doble llave, una iba al río como caudal ecológico y otro a la acequia. Lo primero que se hacía, una máquina hacía una emboquilla percusión y luego iba otra máquina detrás haciendo los sondeos a rotación con circulación inversa. También una vez hecho el sondeo se testificaba con geofísica, se metía unas sondas que nos decían dónde estaban los estratos permeables, donde estaba el agua, en este caso en gravas y arenas, y también incluso nos daba idea de qué nivel era con agua salobre, que había que no poner filtro, no había que meter filtro. En este caso, en este sondeo, que tiene una profundidad de 155 metros, se detectó, como ven, un acuífero arriba que utilizaba los regantes del entorno. Ahí se metió tubería ciega para no usar ese agua, para no afectar a los pozos, y se utilizó el agua del profundo. Eso no quiere decir que el agua estuviera a 150 metros. El agua, desde esa profundidad, por vasos comunicantes, como hemos explicado antes, subía y se situaba a 5, 8, 10 metros de la superficie. Se entubaban con tubería de filtro de puentecillo, de 8 milímetros generalmente, y 400 milímetros de diámetro, y se instalaban provisionalmente con grupo electrógeno para funcionar con gasoil, mientras se electrificaba y se echaba agua, en este caso, a la acequia. Aquí vemos otro ejemplo del pozo funcionando con un grupo electrógeno. Y aquí, como decimos, pues a veces iba el agua a la acequia o al río. Bien. Aquí vemos una noticia: la apertura de pozos de sequía alivia la escasez de agua en la cuenca. En algunos casos incluso sirvió para resolver problemas medioambientales. Había el caso de la fuente de Somogil, la poza termal de Somogil, que un pozo de la comunidad de regantes del río Alárave estaba encima de esa fuente y lo secaba, estaba concretamente ahí encima, no se ve. Entonces se aprovechó la ocasión para cerrar ese pozo y sustituir ese pozo por otro a 3 kilómetros de distancia para que la presión como explicaba antes, de la fuente volviera a recuperarse y volviera a surgir agua. Este es el pozo que se sustituyó en otro sitio y esta es la poza recuperada que hoy sigue. O sea, en 2004 estaba seca y hoy sigue funcionando. No había sequía, no era cambio climático, no había ningún problema. Había que un pozo estaba cerca de una fuente y cuando bombeaba le quitaba presión y lo secaba. Se cierra ese pozo, se lleva 3 kilómetros y asunto resuelto. Eso es hidrogeología. Bueno, esto es lo que decíamos antes. ¿Y qué pasa cuando no hay batería de pozos de sequía? Como esta noticia de Málaga, pues que obliga a restringir el agua en la zona norte de la provincia de Málaga. Si ahí hubieran tenido un pozo hecho en otra sequía, o cuando ya en el año 78 el Colegio de Ingenieros de Minas decía, oiga, que hay que utilizar los embalses subterráneos cuando hay sequía, hoy esa zona de Málaga arrancaría, daría un botón, el pozo funcionaría y no tendrían problema. Hemos hablado de los pozos de menos de 7.000 metros cúbicos, sí que es una cosa pequeña, 7.000 metros cúbicos da para 7 hectáreas de olivar, pero ahora se funcionan con placas solares. Es decir, el coste energético es cero y está solucionando, yo he visto casos concretos en Toledo, de pozos funcionando con placas solares. También en abastecimiento, las placas solares están ahorrando mucho dinero en agua subterránea. La ventaja de las aguas subterráneas frente a otras soluciones cuando hay una sequía como la que estamos, pues que es rápida, se puede hacer ya la batería, se puede empezar en poco tiempo a meter una máquina a hacer un pozo. El agua está donde se usa o muy cerca, no hay que esperar que venga el agua del trasvase Tajo Segura de entre Peñas y Buendía, si viene o no viene. Es barata, la batería estratégica de pozos de sequía, el agua costó entre 5 y 10 céntimos de euro el metro cúbico. Es un agua que está bajo tierra, no se evapora, está preservada de la contaminación y tiene menos conflictos medioambientales. Hay menos guerras y menos luchas entre regiones para utilizar ese agua. Ahora vamos a ver el ejemplo de la solución de los trasvases intercuencas. Hay gente que opina que se pueden conectar todas las cuencas, que tendríamos agua en cualquier parte, pero a veces se minimizan ciertas cosas que es conveniente saber. Gracias. Bien, cierto es que cada 4 años, o de vez en cuando, la noticia que salta en la prensa es que el Ebro ha echado al mar 20 días el agua que consume España todo un año.
Y dices tú, hombre, pues si eso lo utilizamos, lo guardáramos, no estaríamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Lo que a veces se olvida es que cada ciertos años, generalmente cada 4, el Ebro tiene unos mínimos a su paso por Zaragoza que está casi seco, en verano. En este caso, el Ebro casi seco a su paso por Zaragoza en pleno mes de junio. Entonces, claro, si nosotros quisiéramos utilizar ese agua que se produce de una forma, digamos, muy grande en determinados años hidrológicos, no podemos pensar que podemos cogerla y traerla todos los años porque hay años que no hay. Lo peor que le puede pasar a un regadío es no tener garantía de agua, es decir, que yo modernice un regadío, ponga una balsa de riego, desde el momento que yo tenga ese regadío por gotero, ya la sequía ya no es si llueve o no llueve, es si la balsa tiene agua o no tiene agua, porque en el momento que las gomas, y ustedes lo saben mejor que yo, no tiene agua el árbol cuyas raíces se han quedado arriba para coger el agua que viene del gotero, se seca y se muere. Entonces, claro, si yo voy a tener un agua que cada 4 años no va a venir, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces tendremos que hacer grandes pantanos, grandes embalses para recoger el agua todos los años y que cuando venga un año seco, tenerlo en marzo. Bien, eso es un problema, no estamos hablando de pequeños embalses, estamos hablando de grandes embalses. ¿Dónde hacemos ese macroembalse que regule las aportaciones de los años buenos y los malos? ¿Quién va a querer? ¿Dónde tenemos ese terreno? Además, sabiendo que el agua que está ahí se evapora el 20%, los embalses superficiales. Ahí tenemos un problema. Para poder garantizar ese agua todos los años, tenemos que construir pequeños embalses en las zonas de montaña que regulen ese agua, esos cuantos de agua, muchos años, o sea, durante todos los años, para que cuando yo la necesite, poder soltarla. Pero tenemos que saber, y ahora vemos por imágenes de televisión, que reaparecen pueblos debajo de embalses que se secan. Nos damos cuenta que allí había pueblos. Es decir, los embalses se hacen cuando, pero a veces hay que echar a la gente de sus casas, de sus pueblos. A veces se les indemniza, pero otras veces, en otros tiempos, no era exactamente así. Por la fuerza se han desalojado pueblos en España. No todo el mundo en este momento quiere desalojar su pueblo, irse a vivir a otro sitio, desenterrar a sus muertos del cementerio y llevarlos a otro lado para que en otros sitios tengan agua. No es fácil, es muy complicado, eso no se cuenta en la televisión. Y otra cosa, en el Pirineo hay muchos pueblos que estaban casi perdidos, que gracias al turismo, al descenso de cañones, al barranquismo, al turismo de aventura y al turismo rural, pues han vuelto a tener colegio, pueblos que no tenían, y han vuelto a tener vida, pueblos que estaban abandonados. Y ahora llegar y decir, oiga, no, es que hay que hacer una presa porque allí necesitan el agua. Y la pregunta es, ¿pero usted ha visto otras alternativas? ¿Ha estudiado los 2.000 hectómetros cúbicos que se están yendo al mar? ¿Los 600 hectómetros de Guadalquivir que se están yendo al mar según el Plan Hidrológico Nacional? Bien, antes de eso, antes de que yo me tenga que ir de mi pueblo, mire a ver usted si tiene otras alternativas. Bien, vamos a hablar de algunos ejemplos, ¿no? El Ebro, bueno, pues ya sabemos, es un trasvase fallido, no pasó de ser una piedra. El Tajo Segura, saben que la Unión Europea ya ha dicho que hay que mejorar el caudal ecológico en el río Tajo, su paso por Toledo, Argajuez, y además es un problema que tenemos fronterizo con Portugal. A Portugal le gusta tener su Tajo, su agua, que circule. Y también hay sequías y hay momentos en los que el Tajo no puede trasvasar. ¿Qué hacemos con todos los regadíos que hemos implantado en el Segura y que en este momento no tenemos agua del trasvase? Allí hay una solución, la desaladora sí, pero a 80 céntimos de euro el metro cúbico y en cambio los pozos de sequía, como digo, a 10 céntimos. Bien, otro trasvase es en el Plan Hidrológico Nacional, en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir ya se hablaba en el año 2016 del trasvase del trasvase de 15 hectómetros para de otras cuencas para el tema de Doñana. Año 2016, todo el mundo sabemos el problemática ambiental que tiene Doñana y para solucionarlo se pensó que había que cerrar pozos, sacar menos agua subterránea para no afectar esos humedales, son pozos muy someros, acuífero superior, y nos traemos agua de otro sitio. 2016. En el 2018 sale una ley, concretamente, en la que se aprueba trasvasar 20 hectómetros de las cuencas Tinto, Odiel y Piedras a la cuenca del Guadalquivir. En el año, concretamente esta noticia es del año 2019, se dice que el trasvase de agua al condado está pendiente de presupuesto. Y en el año, recientemente, pues dice la consejera que
reclama al Gobierno la constitución urgente e inmediata de la Comisión de Trasvase de Agua Doñana, porque la ley permite trasvasar ese agua desde 2018 y no se ha hecho. Esta noticia es de 12 de febrero de 2022, de este año. Una cosa importante, tenemos que saber que estamos en la Unión Europea, que tenemos unas directivas que cumplir y que la directiva marco establece la unidad de gestión en la demarcación hidrográfica, no en el país, sino en la demarcación. Las cuencas tienen que ser autosuficientes. Por eso, hoy en día, los trasvases son cada vez intercuencas, son más difíciles, porque vulneran la directiva del agua de la Unión Europea. Otro trasvase que está teniendo muchos problemas, inaugurado en 2008 por la ministra Cristina Narbona, es el Júcar Vinalopó. Hasta ahora solo ha trasvasado 4 hectómetros y costó más de 500 millones. Se espera nuevas inversiones, pero desde 2008 a 2022 sigue ahí esperando con todos los obstáculos y todos los problemas para funcionar. No es muy buena solución el tema de los embalses superficiales cuando hay sequía. Y ahora vemos, por ejemplo, cómo el Instituto Geológico y Minero tiene que buscar emplazamientos para hacer pozos, porque en el campo de Calatrava, concretamente, el embalse, el pantano de la Vega de Jabalón, se ha quedado seco. Es decir, cuando viene sequía, los pantanos y los trasvases tienen problemas. En cambio, el agua subterránea está. Ahora vamos a hablar de un concepto que introdujo el Instituto Geológico y Minero en un informe que hablaba de esta agua subterránea que se transfiere lateralmente hacia el mar, en el que él entonces lo llamaba un trasvase hidrogeológico de flujo subterráneo que se iba al mar de 400 hectómetros al mar o a otras cuencas, en la cuenca del Segura, y que decía, hombre, si utilizáramos ese agua mediante pozos, podríamos trasvasar de forma ese agua subterránea para las demandas de la cuenca del Segura. Es curioso porque esto es importante, hay mucha gente que no sabía que existía este documento y que ya el IGME reconocía de que en el cuenca del Segura no toda el agua bajaba por el río Segura. Había una fracción importante que de forma subterránea se iba porque los números no casaban. La precipitación menos la evapotranspiración real no era el agua que bajaba por el río. Había más y se tenía que ir a algún sitio. Bueno, pues estas es las masas de agua del entorno de Estepa. Hemos dicho que solamente creo que son 5 las que tienen problemas. Bueno, pues se pueden plantear soluciones para determinadas zonas en situaciones de sequía, hacer pozos que puedan captar estos acuíferos, en este caso concretamente en el entorno un acuífero jurásico, que en algún estudio como este que he traído aquí del IGME, hecho con sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo, es decir, una prueba geofísica donde sabemos hasta dónde llega el acuífero, la roca acuífera, ahí habla de 200 metros, pues puede ser que tenga cierta potencialidad todavía para utilizar recursos renovables de aguas subterráneas en el entorno sur de Estepa, ¿no? Sondeos en esa zona que capten ese Jurásico que parece que se mete por debajo de un Cretácico ahí y que ahí está. En otro estudio del IGME se habla de un sondeo de 93 metros de profundidad en Lora, cerca de Lora de Estepa, donde detectan 2 cuevas importantes, desde el metro 49 al 66 y del metro 70 al 89, sumergidas en agua. Es decir, nos habla de una roca porosa, fisurada, con mucha potencialidad de agua subterránea que podemos estudiar. Aquí tengo unos datos de que, bueno, pues un pozo de 50 litros por segundo funcionando 12 horas al día durante 8 meses son medio hectómetro. Si tenemos otro pozo de 100 litros segundo es un hectómetro, un pozo de 120 litros segundo es 1,2 y 3 pozos, uno de cada tipo, pues en estas circunstancias son casi 3 hectómetros cúbicos año. Eso puede ser poco, pero a una comunidad de regantes puede solucionar el problema. Una batería de pozos de sequía, por ejemplo, de 25 pozos, pues en estas circunstancias, funcionando 12 horas al día, 8 meses al año, pueden bombear 22 hectómetros cúbicos que, con la ayuda de la lluvia de ese año seco, puede tener solución. Las aguas subterráneas están próximos al problema. Aquí vemos el agricultor, en este caso este hombre mayor de la Huerta de Murcia, viendo cómo sale el agua de este pozo que está ahí funcionando con un grupo electrógeno que va al río Segura, que más abajo hay acequias que toman para regar. Puede ser útil para caudal ecológico, como este caso, este pozo en el río de Murcia, caudal ecológico. Por cierto, es una pena que siga parado porque ayudaría mucho a ese caudal. Este río genera río, este río es con un pozo, el pozo Almadenes 2, la gente aprovecha para bañarse, su caudal va al río Segura, es una maravilla y un lugar de un agua cristalina.
Son soluciones rápidas, relativamente rápidas, la máquina puede venir en poco tiempo, el pozo rotación con circulación inversa se hace en 8 días y se intuba y se instala y en 15 días puede estar funcionando con un grupo electrógeno, sacando 50, 30, 60, incluso 100 litros y hasta 200 litros por segundo. Bien, entonces, para que no nos pase más veces lo que nos ha pasado este año, que viene la sequía y no tenemos infraestructuras operativas, pues podemos ponernos unos deberes para conseguir agua garantizada real todos los años, que no pase como en el norte de Málaga, que llega una sequía y no tengan una infraestructura o haya problemas incluso de abastecimiento público. Lo primero es, pues, en mi opinión, se me ocurre pedir al Estado que invierta en la investigación de los acuíferos inferiores, es decir, que se crea, por ejemplo, el Instituto Hidrogeológico de España, donde el Estado investigue con sondeos de 400 metros estos acuíferos inferiores y ese flujo subterráneo que va al mar. Para ustedes, abordar una inversión de 300.000 euros en un pozo, pues si le sale mal puede ser la ruina, pero para el Estado, cuando hemos hablado de partidas de 50 millones de euros, etcétera, esas pozos fallidos que pueda haber no suponen ningún problema cuando resulta que se hacen 50, 60 o 70 pozos que dan 80 litros por segundo o 100 litros por segundo en el conjunto. Luego también pedir que en la evaluación de los acuíferos, el mal estado cuantitativo, se tenga en cuenta lo que dice la directiva, como hemos contado, que se tenga en cuenta el parámetro piezométrico, el índice de explotación que está en la instrucción de planificación. No es coherente con la directiva y que no se utilice, sino que se utilice lo que dice la directiva. También pedir ese informe de representatividad de los puntos de control de nitratos, donde se miden los nitratos, y pedir que se miden en puntos realmente representativos, alejados de focos de bombeo, y que se diferencien los acuíferos superiores, su contenido de nitrato, de los acuíferos inferiores. También, lo que he dicho, conocer dónde se analizan las aguas subterráneas, pedir que se revise la catalogación del riesgo de estado cualitativo o químico, es decir, los nitratos, que hemos visto aquí que en Estepa, en el acuífero de Estepa, tiene previsto que va a tener 70 miligramos litro hasta 2027. Yo creo que eso habría que estudiarlo con más detalle, no creo que sea así, pero bueno. Pedir al Estado batería de pozos de sequía, como la del Segura, para que esté de propiedad estatal, que cuando haya un problema de un abastecimiento de un pueblo se arranque el pozo y se funcione, a un regadío, una comunidad de regantes. Concesiones de escasa importancia para pequeñas comunidades de regantes que no tengan problema en situaciones de sequía, modernizar ese regadío con agua garantía, sabiendo que voy a hacer una balsa, voy a construir una balsa, pero yo tengo un pozo que cuando tenga problemas la voy a echar a la balsa y va a ir al regadío. Instalar los pozos de menos de 7.000 metros cúbicos, los usos privativos por disposición legal que no requieren autorización previa de la Confederación, sino simplemente su inscripción en el registro de aguas en las masas no declaradas en mal estado con placas solares, es un ahorro importante. 7.000 metros cúbicos pueden ayudar a una explotación pequeña, pero puede ser muy útil para pequeños abastecimientos, ganaderías, etcétera. Y ya para terminar, tenemos que pedir, en mi opinión, que no nos escondan el agua subterránea, que no nos escondan ese flujo subterráneo evaluado en 2.000 hectómetros por el Libro Blanco del Agua y esos 400.000 hectómetros de agua subterránea contenida en los embalses. Creo que tenemos que aprender del pasado, tenemos que dar un paso adelante, integrar las aguas subterráneas en la planificación hidrológica, de verdad. Y traigo aquí para terminar esto que decía el Instituto Geológico y Minero de España en el año 78, en la nota técnica número 100, tanto el IGME como el IRIDA decían: la gran ventaja de las aguas subterráneas sobre las superficiales es que los embalses los ha construido la naturaleza. Solo hay que planificar su explotación. Hemos visto cómo en zonas semiáridas, precipitadamente condenadas, se podrán explotar en el futuro algunas centenares de hectómetros con inversiones fuera de competencia para caudales análogos provenientes de aguas superficiales o de desalación de agua del mar. Este año es el año del Día Mundial del Agua, está dedicado a las aguas subterráneas. Pues creo que llega el momento de hacer visible lo invisible y, como he dicho, integrar las aguas subterráneas en la gestión de los recursos hídricos. Y esto es todo. Muchísimas gracias a Estepa por esta invitación. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Yo creo que hay una pregunta que nos estaremos haciendo todos. ¿Por qué se esconden? ¿Cuál es el interés de la Administración competente en que no se sepa o no se pueda disponer de esa agua? Bueno, vamos a ver. La primera razón no es que haya un interés en escondido, pero es como todo. Si tú
te ponen un enfermo delante que tienes que operarlo y no sabes operarlo, pues probablemente lo dejes que se muera antes de causarle un mal mayor. El problema es que, como he dicho, en las confederaciones no hay profesionales de aguas subterráneas y al no verlos, pues no ha pasado lo que pasó en el Segura, que un comisario de aguas y un presidente, ante una sequía que no había el Tajo, pues le preguntaron a uno que estaba allí: oye, ¿tú te pondrías a llevar esto, los pozos de sequía? Y yo dije: pues claro, pero si a mí ustedes me pagaron una beca para hacer un curso de hidrogeología en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, que me dio la beca Rafael Fernández Rubio, catedrático de hidrogeología, en la Escuela de Minas de Madrid, el curso era un curso internacional de hidrogeología. En los años 90, principios de los 80, finales de los 80, perdón, los hidrogeólogos de España tenían reconocimiento, eran los de los mejores del mundo, ¿no? Aprendí en un sitio donde me enseñaron a hacer estas cosas, así que es como al médico, si dice: oye, se le ha roto la pierna, ¿tú serías capaz de amputar? Pues si el médico ha amputado piernas, lo haría. Ahora, si no lo ha hecho nunca, bien. Si hay profesionales en las confederaciones que conozcan la hidrogeología, van a poder decirle al político, decir: oye, ¿y si esa fuente que se ha secado no es por ese pozo que esté allí, y si lo movemos de sitio 3 kilómetros, hacemos otro, la fuente vuelve a salir la presión y sale? Se esconden porque se desconocen, porque no están los profesionales y porque hay mucho interés en la escasez. No nos vamos a engañar, la escasez es un negocio. Si alguien produce una cosa solo, el precio es carísimo, porque no hay más. Si hay mucha más competencia, pues el precio baja. Hay mucho interés en hacer grandes presas, en hacer tubos, en hacer canales, hay mucho dinero en las infraestructuras de hormigón y hay lobbies, intereses económicos que empujan y arriman el ascua hacia su sardina. Luego hay intereses de multinacionales del agua de boca, del agua de beber, que también arriman el ascua a decir: bueno, ¿esto por qué hay que tocarlo? Y al final estamos los ciudadanos, están las comunidades de regantes, los pueblos, que llega una sequía y no tienen solución. Entonces, hay muchos intereses, es un agua que no se ve y llega el momento, o es el momento de que ustedes, que han estado en esta conferencia, sepan estas cosas y conozcan y exijan soluciones en materia de agua subterránea. Bueno, pues abrimos una pregunta, un turno de preguntas, que sean breves la pregunta y la respuesta para que sí pueda haber participación de todos. Benito, venga, a ver. No sé si disponemos de micrófono. Un segundo, tenemos aquí una Victoria, por aquí delante han pedido la palabra. Aquí. Ah, bueno. Sí. Coge el micrófono, por favor. Que es la agricultura de conservación, la agricultura sostenible y la agricultura de conservación, la sostenible y la de precisión. Hace poco se acabó un proyecto de 5 años para el cambio climático, captura de carbono, y los resultados en fincas hechas muy cerca de aquí, algunas, al lado de Écija, en las Cabezas de San Juan, ganó un premio del Congreso Mundial de Agricultura de Conservación. Y además, en los primeros días de octubre de este año, va a haber por primera vez va a venir aquí a Osuna la agricultura de conservación a demostrar todas esas cosas que no se transmiten, no se transmiten, quiero decir. Y hay mucho que ver ahí, de verdad, ¿eh? Yo estoy metido en eso desde el 2002 y vamos, eso es todo. Para los que nos están siguiendo, igual no les llega bien el sonido, bueno, es un comentario más que una pregunta, una aportación sobre la agricultura de conservación y precisión, como otra de las alternativas en la escasez de agua. Y para el cambio climático, por supuesto, ante, digamos, la situación, ¿no? Había allí una pregunta al fondo. Sí, hola. Solamente quería saber si la solución que le ha dado Israel a ese problema, que también es nuestro, es parecida o es similar. Ha dicho la solución de Israel. La solución que le ha dado Israel. Israel, como ejemplo de...
Pero, concretamente, de todas las soluciones de Israel, ¿cuál es la que usted comenta? Pues la última que yo sé es que ha llevado el agua del norte al sur, creo, de un lago a otro, de Judea a, si no me equivoco, no recuerdo ahora exactamente. Yo creo, aparte Israel tiene también mucho desarrollo de su agricultura con agua subterránea. Yo creo que la solución de los trasvases, en mi opinión, son muy problemáticos, pero esa es mi opinión. En este foro puede venir otra persona que opine otra cosa. Pero lo que estamos viendo en España es, y lo que hemos visto, es que son un tema muy conflictivo y al final no se soluciona. Y cuando usted tiene un problema de sequía, que lo tiene hoy, dígame usted cómo bebe usted agua hoy o el mes que viene, si sigue la sequía en algunos pueblos, si no tienen un pozo que le dé suministro. Es decir, yo le he expresado mi humilde opinión en lo que yo conozco. Si alguien considera que hay que hacer otras soluciones, llamen a los expertos en otras soluciones, pero son muy problemáticas. No creo que ante la amenaza del cambio climático vayan ya los tiros por ahí. Por ahí, a ver, Manolo. Aquí en la comarca hay una zona que está un poco más retirada aquí de la Sierra de los Caballeros y entonces tenemos, cuando hacemos un pozo de unos 70 metros, pues tenemos muchas margas y cuando sale agua, el agua es salada. ¿Por qué? ¿Porque pertenece a una masa de agua salada o porque pasan por un terreno de margas y se ponen salada o por qué podría ser? Yo le puedo contar mi experiencia cuando se hace, a veces se encuentran niveles estratificados de zonas que eran antiguos saladares de hace millones de años. Como ha visto ahí, cuando se hace un sondeo, claro, si tú perforas el sondeo y metes geofísica, es decir, testificas esa agua y esas zonas, puede llegar a que tú, ese acuífero superficial de agua salada o salobre, lo aísles para coger solo el agua del acuífero de abajo. Es decir, tú perforas, pones los filtros abajo, como comentaba antes, rellenas esa parte del fondo del sondeo con filtro de puente, o sea, con grava silicia, a partir de una altura le echas peles de bentonita, es decir, bolitas de arcilla que con el agua se hincha, y a partir de arriba, cuando ese agua quiera entrar al sondeo, se toca con un impermeable y no se mezcla con el de abajo. Eso lo he visto yo, lo hemos hecho y hemos demostrado cómo un pozo tiene 5.000 de conductividad y el de al lado tiene 2.500. Ahora, también es cierto que hay zonas donde no se puede hacer pozos. Es decir, igual que hay zonas donde no se puede hacer pantanos porque el agua se filtra o porque hay agua salada. En este país hay pantanos que tienen agua salada porque no se dieron cuenta que había un manantial. Es decir, no estoy diciendo que aquí, que donde vayamos hagamos un pozo y vamos a tener agua. Eso no es así. Ahora, también sé que hay zonas donde un pozo mal ejecutado de agua salada y otro bien ejecutado de agua buena, de buena calidad. No sé si he respondido a su pregunta más. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí tenemos a Jesús. No sé si hablará en calidad de presidente de la comunidad regante o en calidad de presidente de la Estepa. Voy a hablar como presidente de la comunidad regante. El otro día, en la comisión de desembalse que se celebró, la primera infraestructura a ejecutar de la Confederación consideraron el embalse de San Calixto. El embalse de San Calixto se lleva rumiando mucho tiempo, pero ahora lo han puesto en el primer puesto de ejecutar. No sé qué opina o si conoce tanto la cuenca sobre ese embalse. Jesús, lamento decirte con toda sinceridad que no tengo ni idea de este asunto del embalse. Es un tema muy local y ojalá se haga ese embalse cuanto antes, porque supongo que está diseñado para resolver el problema de esa zona. Sí, se te oye. Sí. En el plan hidrológico que saldrá publicado en breve, ¿aplicarán la distancia entre pozos el aprovechamiento de 7.000, según dicen el plan hidrológico, que lo quieren poner a 500 metros, o en función del volumen que se solicite, para sondeo de 7.000 metros cúbicos? ¿Será así o no será aquí en la Confederación del Guadalquivir? Menos mal que me he estudiado el plan hidrológico y he visto que hay un artículo de una serie 43. de instancias que me ha parecido ver, pues... Si esa pregunta salía en el examen. Sí, pero tengo que ser sincero, no me lo aprendí ni me lo estudié. La impresión que me ha dado la impresión de que tiene su lógica.
O sea, creo que eso está asesorado por hidrogeólogos. Ahí, en función del volumen, me ha parecido entender que tenga ese pozo, porque, claro, la ley de aguas dice la distancia entre un pozo será 100 metros, salvo que el plan hidrológico diga otra cosa. Luego, el reglamento de dominio público hidráulico establecía 3 tipos de distancia. Decía, en suelo urbano 10 metros, no urbanizable 20 y el suelo rústico 100. También tenía lógica porque hay pozuchos de estos de casa del abuelo o de la abuela que está en la casa toda vida, que era de cubo que se sacaba, y otro quiere hacer otro pozo igual, parecido, y diga, no, es que tiene, con un volumen muy pequeño, es que tiene usted que estar a 100 metros. Es aberrante, ¿no? Entonces, no me parece mal las distancias que se establecen en los pozos de 7.000 metros cúbicos, esas limitaciones, y creo que la impresión que me ha dado es que están bastante bien justificadas. Pero, por ejemplo, las masas de agua en mal estado cuantitativo o que están en la red Natura quieren aplicar la distancia entre pozos a 500 metros con un volumen de 3.000 metros cúbicos. Bueno, 500 metros... En masas de agua en mal estado, ¿cómo justificamos que no hagan caso Confederación de Guadalquivir con lo que ha expuesto, con el tema de las masas de agua, que esté en mal estado cuantitativo? ¿Cómo vamos a justificar eso? Si no, no van a hacer caso. Bueno, el tema es que las limitaciones... Creo que ha dicho ya, hay varias sentencias sobre ello. Las limitaciones las pone la Junta de Gobierno cuando, en la aplicación del artículo 56 del texto refundido de la Ley de Aguas, declara una masa en mal estado cuantitativo. Hasta que no llega ese momento, donde se hacen unas medidas provisionales, en mi opinión, las medidas de los planes son orientativas. Es decir, también es cierto que la Ley de Aguas dice que las distancias serán de 100 metros, a ver que el plan hidrológico diga otra cosa. Hombre, esto que me está diciendo de 3.000 metros, 500 metros, me parece una exageración. A mí me parecía otras cosas, yo hablaba de otras distancias, me pareció ver otras distancias. Ese caso concreto me parece un poquito exagerado. 500 metros para 3.000 metros cúbicos. Más en mal estado y en Red Natura 2000. Bien, pero lo que, en mi opinión, hay que revisar, no solo en el Guadiana, no solo en el Guadalquivir, sino en el Guadiana, y lo que hemos dicho es, revisemos lo de las masas en mal estado cuantitativo, ¿vale? Porque a lo mejor, si lo revisamos bien, no están, porque tenemos evoluciones piezométricas estables. Y el índice de explotación, pues es una cosa de la instrucción de planificación, pero que no está en la directiva. Cuando alguien haga ver eso a los organismos de Cuenca, pues a lo mejor no hay que poner esas limitaciones. Y si tú no tienes limitaciones, pues el pozo puede respetar otras distancias, ¿no? Hay otras cosas a mí más aberrantes, ¿no? No solo, y no voy a hablar de este plan, pero que están en otros. Es que en algunos casos te dicen, no, es que tu pozo de 7.000 metros cúbicos, si tú tienes red de abastecimiento del agua potable, no te autorizo el pozo para llenar la piscina. Dices tú, pero por Dios, ¿me estás diciendo que tengo que llenar la piscina con agua de la red tratada, clorada? Eso va en contra de la propia ley de aguas, eso es un despilfarro. ¿A quién queremos agradar con eso? Pues supongo que a la empresa distribuidora municipal de agua, ¿no? ¿No parece más lógico lavar camiones, baldear calles, lavar fábricas, llenar piscinas, regar jardines con agua subterránea, a veces de peor calidad, que no tenga que estar clorada ni tratada, y dejar el agua tratada, clorada, única, exclusivamente para beber? Yo lo veo así más lógico, ¿no? Bien, pues todas esas cosas, por eso decía, es que los ciudadanos tienen que arrimarse a las confederaciones y también estar pendientes, porque hay muchos intereses económicos que empujan, arriman, como decía antes, la ascua hacia la sardina que interesa. Y entonces todas estas cosas, si queremos el desarrollo sostenible, si queremos fomentar el empleo en el medio rural, si apostamos por la transición ecológica, el reto demográfico, si queremos frenar la España vaciada, tenemos que dejar a la gente de los pueblos que toque al agua. Porque si no le dejamos tocar el agua, si no le dejamos pocicos de 7.000 metros cúbicos, ni lo dejamos concesiones de escasa importancia de 8.000, 9.000, 10.000 metros, ¿qué van a hacer? Entonces, creo que el reto demográfico pasa por reconsiderar y replantearnos cómo estamos planificando las aguas subterráneas. Porque a lo mejor, no estoy hablando de sobreexplotar acuíferos, pero a lo mejor somos más eficientes y utilizamos mejor nuestros recursos renovables. Eso creo que es ser ecologista. Yo soy ecologista. Y yo creo que lo que no es ecologista es ver las casas, cómo se caen los techos de las casas de pueblo,
cómo se arruinan, cómo se caen las paredes, porque la gente no vive allí, se ha tenido que ir a Sevilla a vivir o se ha tenido que ir a otro sitio. Eso es lo que no me parece ecológico, dejar abandonar los territorios. Me parece que hay que ayudar a la gente a que se establezca en ese territorio y siga utilizando el agua. Bueno. Última pregunta y ya termino. A ver. Tengo muchas, pero que si no acabo. Es que no, y además hemos dicho repartir un poquito todo y ya llevamos 1 hora y media. Si hay una cosa rápida, por favor. Ahora si quieres después ¿eh? Y si no te facilita sus datos y ya comunicas con él por correo y tal. Bueno, te agradecen por el chat, Francisco, por difundir la sabiduría con tanto interés aquí y en todas las redes sociales. Muchos como tú harían falta para concienciar a la gente. Fenomenal tu exposición. Te felicitan por la... ¿Alguna pregunta más por aquí? Bueno, pues si ya es buena hora, no sé, los que les gusta el fútbol, si también tienen que ir a ver el fútbol, ¿eh? Y muchísimas gracias por la asistencia y Francisco, muchísimas gracias a ti por atender. Gracias a vosotros una vez más.